Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast FES Latina. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes. Podcast FES Venezuela, sonidos para la transformación. Un jardín de delicias. Venezuela y la transformación social ecológica. Sean bienvenidos al tercer episodio de la serie Un jardín de delicias, Venezuela y la transformación social ecológica. Episodio que hemos titulado Emprendiendo el camino de la transformación. Les hablan Anaís López y Francisco Ruiz, del Grupo de Trabajo de la Fundación Friedrich Ebert para la Transformación Social Ecológica en Venezuela. Hemos llegado a la tercera entrega de esta serie para pensar la transformación social ecológica en Venezuela, para invitarles a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad y nuestras mejores opciones para superarlos. ¿Y cuáles son esos desafíos y urgencias? De ello hemos estado hablando en los capítulos anteriores. Abordamos temas que tienen que ver con nuestro modelo de desarrollo basado en la extracción de petróleo, la relación que hemos tenido con la naturaleza y cómo la renta petrolera nos ha determinado en gran medida como sociedad. La pérdida acelerada de la biodiversidad, la deforestación vertiginosa de nuestros bosques y parques naturales, la desertificación, la sabanización de los bosques y selvas para fines agrícolas o para la comercialización de la madera son acciones que contribuyen al caos climático global. Todos estos problemas no son nuevos ni desconocidos. Hace mucho tiempo, buena parte de la comunidad científica y el activismo socioambiental ha hecho advertencias claras sobre los impactos y las consecuencias de la explotación a gran escala de recursos naturales. Desde hace al menos 4 décadas, el medio ambiente y su degradación por efecto de la acción humana forman parte de la agenda de discusión y negociación en muchas instituciones multilaterales, como las Naciones Unidas, ONU, y sus suborganizaciones como la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, por mencionar algunas. La cuestión socioambiental también está presente en importantes espacios orientados a problemas específicos como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Para construir alternativas es necesario insistir en que no es suficiente la implementación de medidas aisladas. Todas las acciones son fundamentales, pero también es más que necesaria la cooperación orientada a objetivos comunes y que en los espacios de decisión política haya verdadera voluntad de cambio para torcer el rumbo de las emergencias socioambientales a escala planetaria. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto. Aquí estaremos nosotros. Las manifestaciones artísticas siempre han tenido mucho que decir. La creatividad humana hace posible elaborar mensajes sobre múltiples temas de la vida que incluso a veces nos permiten entender mejor ciertas realidades. En este tercer episodio quisiéramos seguir contemplando y reflexionando sobre la majestuosa pintura del Bosco,
El Jardín de las Delicias, obra de arte que hemos elegido para seguir reflexionando sobre el vínculo entre lo humano y la naturaleza. La riqueza visual que contiene esta pintura en cada uno de sus 3 paneles nos permite mediante el arte recrear ese mundo del que venimos, en donde estamos y hacia dónde podemos transitar. El Bosco, autor flamenco de gran renombre, nos sumerge en esta obra, específicamente en el tercer panel. Podemos observar en este panel que existe una suerte de conducta general humana que pretende dominarlo todo. Dominio que se ejerce entre los seres humanos y de estos hacia otros seres vivos. Este sometimiento, lejos de generar orden, lo que genera es caos y sufrimiento. Entonces, así tenemos tonos oscuros, un clima exaltado y los gestos de dolor presente en los personajes de la pintura. Se aprecia también en este panel una ausencia de ética en todo sentido. El desorden, los desmanes y los excesos son la consecuencia de un mensaje muy claro que expresa el autor, donde expone un mundo en el que se vale cualquier cosa, sobre todo si tienes poder sobre otros seres y en general sobre el entorno viviente. La oscuridad, es decir, la ausencia de luz, es lo que predomina en la atmósfera de esta parte de la pintura, en la que pareciera que la mayoría de los presentes son víctimas de una realidad desoladora, dominada por el sufrimiento. Las personas se devoran, se atacan y se matan entre sí. Los verdes y los azules, que en los paneles anteriores reflejaban un ambiente cargado de vitalidad, desaparecen casi en su totalidad en este último panel. Ese azulado cielo, también de lagos y ríos cargados de vida, o el hermoso verde de praderas y montañas de los otros paneles, ahora son inexistentes y han sido sustituidos por cielos negros, como quemados por alguna fuerza destructiva y apocalíptica que, junto a unas aguas muy oscuras y amenazadoras, al parecer contaminadas y carentes de vitalidad, sugieren una realidad que ningún ser viviente quisiera experimentar. Ya no hay sustento para la vida en medio de este caos. No existen luces naturales, sino de las que se emiten de las edificaciones y también del fuego que solo se observan a lo lejos, donde además reina la guerra de una ciudad en llamas en múltiples espacios de este panel. Aun y cuando el autor crea figuras, extraños personajes y escenas que están en el ámbito de lo simbólico, donde quizás solo el Bosco pudiera dar respuesta a su verdadero significado, lo cierto es que el autor evoca un mensaje muy claro. La acción humana ha creado en la tierra su propio infierno, al querer dominar a su propia especie, al tiempo que somete e infringe sufrimiento a otros seres vivos mientras arrasa con su propio entorno. Pareciera que la plenitud del ser humano, viviendo en armonía con su contexto que antes le garantizaba una vida de cierta dicha y abundancia, ha dado paso a un mundo donde el bienestar desaparece de la escena y se sustituye por un escenario lleno de calamidades en el que los recursos se han agotado o destruido. Pareciera que ese mandato divino de vivir en armonía y felicidad se ha transformado en una realidad donde lo que predomina es un pandemonium cargado de tristeza y sufrimiento. Si nos detenemos en las expresiones humanas de este panel, nos daremos cuenta de que nadie sonríe, que nadie tiene expresión de serenidad y sosiego, sino que, contrariamente, el padecimiento angustiante y doloroso de los presentes es el estado de ánimo general. Este último panel se llama El infierno, pero también pudiese tener como título La entropía. El Jardín de las Delicias es un cuadro que vale la pena observar durante un buen rato. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid, España. También se pueden encontrar reproducciones en sitios web y análisis de expertos sobre su significado, además de las consideraciones artísticas sobre los trazos presentes en esta maravillosa obra que expresa una preocupación temprana por la relación de nuestra especie con su entorno.
La necesidad de transformar nuestros modelos de desarrollo pasa por la apertura a repensar nuestros patrones de consumo energético y de consumo en general. La movilidad, nuestras demandas de energía y combustible a gran escala requieren transformaciones profundas en nuestra cultura que implican una mirada de largo plazo. Es necesario cambiar el enfoque del crecimiento económico como la medida más importante del funcionamiento de la economía y ampliar la perspectiva para tomar en cuenta sectores relacionados con el cuidado de la sociedad y la naturaleza como parte de los sectores que también crean valor y riqueza. Estas perspectivas críticas sobre nuestros patrones de producción y consumo como civilización tienen ya varias décadas estando en la palestra pública. En 1973 se publican los resultados de una investigación llamada Los límites del crecimiento, trabajo que duró varios años en realizarse, de 1969 a 1972, por estudiosos pertenecientes al llamado Club de Roma. Los resultados plantean alertas claras sobre cómo el ritmo productivista del sistema económico mundial, que ejerce una presión constante y profunda sobre la naturaleza, generaría como consecuencia un colapso del propio modelo de desarrollo y con ello del equilibrio ecosistémico planetario. En el documental Último Aviso, Los límites del crecimiento, transmitido por la cadena alemana Deutsche Welle, y dirigido por el italiano Enrico Serasuolo, se narra la historia de este grupo y se recogen sus opiniones acerca de la crisis actual y el futuro del mundo. ¿Quiénes conformaban este grupo? Estaba formado por 6 personas. El director era Dennis Meadows, el subdirector era Erich Zahn, y en una posición destacada estaba Donella Meadows. Donella Meadows era la autora principal del informe Los límites del crecimiento. Además de científica, era humanista y una escritora brillante. Además, Donella Meadows sirvió de vínculo entre el equipo y el movimiento ecologista que en aquella época, a principios de los 70, comenzaba a florecer. Esto dice Donella Meadows al respecto. Creo que estamos a un paso de hacer realidad un cambio que ya está en marcha, sobre todo entre los más jóvenes. Ellos están poniendo en práctica muchos experimentos, algunos de los cuales quizás resulten muy útiles en una sociedad en equilibrio. Yo trabajo con estos jóvenes en la universidad y lo que más me motiva es ver cómo los estilos de vida alternativos que están probando no implican sacrificios, no son desagradables y en muchos aspectos son más satisfactorios y sus vidas más gratificantes que si se hubiesen guiado por lo que consideramos el patrón cultural estadounidense. Aurelio Peccei, fundador del Laboratorio de Ideas Club de Roma e impulsor del informe Los límites del crecimiento, propone plantear las crisis individuales como síntomas de una crisis global. El Club de Roma es un grupo de científicos, humanistas, pedagogos y empresarios preocupados por el estado en el que se encuentra el mundo. No existen problemas de índole exclusivamente económica, política, psicológica o de seguridad. Cada problema presenta múltiples facetas y está interconectado, interactúa con otros problemas, y muchas de estas interacciones son explosivas. Las ideas de este grupo eran realmente optimistas. Así lo expresa Bill Behrens, otro de los coautores de esta investigación. En aquel entonces éramos optimistas. Todos y cada uno de nosotros creía que nuestras investigaciones y el libro que estábamos escribiendo eran una receta sencilla para el optimismo. Porque considerábamos que los problemas globales tenían fácil solución. Bastaba con que la humanidad tomase medidas al respecto. All it would take would be human action. Solo el crecimiento económico como medida de prosperidad no garantiza bienestar para todos de forma equitativa. Sin la intervención de políticas públicas, a lo sumo redistribuye un poco más los ingresos de la población, lo cual es necesario, pero insuficiente para medir el bienestar.
La transformación social ecológica quiere contribuir a la búsqueda de respuestas y alternativas al desarrollo entendido solo como crecimiento económico y de formas distintas a entenderlo. ¿Privilegiando qué? ¿Para lograr cuáles objetivos? ¿En cuánto tiempo? Desde un enfoque que sustituye el crecimiento desigual por un modelo que privilegia el bienestar social mientras se preserva el equilibrio de la naturaleza y sus ecosistemas. Por ejemplo, impulsando una economía estrechamente comprometida para que nuestras ciudades tengan cada vez un rostro más sustentable, o dirigiendo la inversión y las políticas públicas para el aprovechamiento de las capacidades humanas y naturales que permita el impulso del turismo ecológico, o transformar nuestros modelos productivos en el campo a modos de producción vinculados a la producción agroecológica, o la inversión en tecnologías para la vida, como por ejemplo las ya muy conocidas energías alternativas, que nos libere de la dependencia de los combustibles fósiles. El bienestar social se traduce en vida digna, que no es más que la satisfacción de las necesidades esenciales de los individuos: alimentación, vestido, vivienda, recreación, condiciones de estímulo a la creación en cualquiera de sus expresiones, respetando y garantizando derechos de las minorías y donde la equidad sea un valor supremo. Desde la investigación Los límites del crecimiento, hubo múltiples esfuerzos de escala internacional para discutir estos temas, tales como la primera conferencia sobre el clima en Estocolmo, 1972, y su consecuente versión cada 20 años, en 1992 y 2012, con las conferencias de Río de Janeiro, o el llamado Informe Brundtland, formalmente denominado Nuestro Futuro Común, del año 1987. Realizado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y del Desarrollo de las Naciones Unidas. Es a partir de entonces que empieza a hablarse de desarrollo sostenible, para referirse a la necesidad de plantear modelos de desarrollo alternativos, capaces de articular armónicamente el bienestar social y el equilibrio ambiental. Igualmente, para tratar específicamente el problema del cambio climático, el Protocolo de Kioto en 1997 presentó un hito muy importante para discutir este desafío global, siendo el resultado de las conferencias de las partes para la reducción de los gases de efecto invernadero que comenzaron en 1995 y que a la fecha ha celebrado 28 ediciones. En 2024 se realizará en Bakú, Azerbaiyán, la 29ª de estas conferencias. El 25 de septiembre de 2015 se creó la Agenda 2030 de las Naciones Unidas del Desarrollo Sostenible, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, sus 169 metas vinculadas y sus 232 indicadores. Así se ofrecen rutas y alternativas de política pública concreta, así como una caja de herramientas para su implementación. La visión de futuro de la Agenda 2030 aspira a contribuir y orientar modelos de desarrollo con perspectiva humana y de preservación ecológica, ya que son orientaciones fundamentales para que se pongan en práctica en las instituciones multilaterales, los gobiernos y demás agentes económicos, políticos y sociales de los países miembros y firmantes. De los 17 objetivos que se deben lograr hasta el año 2030, 10 comprenden asuntos estrictamente vinculados a lo socioambiental.
Otros tratan aspectos sociales como la pobreza, la salud, el trabajo decente o la reducción de las desigualdades. Así, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecen una hoja de ruta clara, integral y global para una transformación social ecológica y de cómo pueden avanzar las sociedades en materia de justicia ambiental, social y de género. Son un consenso mínimo de la comunidad internacional acerca de la necesidad de afrontar la degradación del medio ambiente y la exclusión social como asuntos prioritarios. Muchos son los espacios de discusión y diálogo para pensar la transformación social ecológica que le han dado forma a la Agenda 2030. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo, la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, la Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países en Desarrollo sin litoral y la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres. Y cada año una conferencia de la ONU sobre el clima. Mientras tanto, la destrucción del medio ambiente sigue. Las consecuencias del cambio climático en todo el globo son cada día más visibles. Uno se puede preguntar si de verdad hace sentido este activismo de la comunidad internacional con tantos viajes de los representantes de los estados y activistas que también tienen un costo ambiental. Preguntamos al politólogo y doctor en ciencias sociales, Omar Vázquez Heredia. Omar, ¿qué balance tienes o nos puedes ofrecer acerca de lo que se ha logrado a escala mundial para enfrentar el cambio climático? El balance sobre lo logrado para combatir el cambio climático solo puede ser caracterizado como negativo en términos generales, porque hace ya 32 años, en Río de Janeiro, los distintos estados, partes de la ONU, acordaron una convención marco que en su artículo 2 establece como objetivo la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Después de 32 años, lo que ha ocurrido es un aumento de casi el 20% del dióxido de carbono concentrado en la atmósfera. Es decir, no se estabilizaron las emisiones, por lo tanto, ese objetivo, que era el objetivo mínimo para evitar que siguiese acelerándose el aumento de la temperatura global, no se ha logrado. Lo único que se ha logrado como balance, que podemos llamar positivo, mínimo, es una disminución del crecimiento del ratio, es decir, de la velocidad de crecimiento de las emisiones. Las emisiones siguen creciendo en bruto, pero crecen ahora menos. ¿Estamos a tiempo de lograr revertir esta situación? Se están presentando 3 fenómenos que los expertos y científicos prevén que dificultarían revertir el proceso de calentamiento global. Estos 3 fenómenos son la sabanización de la Amazonía, la acidificación de los océanos, que eso implicaría el colapso de 2 de los principales sumideros de gases de efecto invernadero. Y el otro fenómeno es el deshielo del Ártico, que implicaría una mayor cantidad de radiación solar que se mantendría dentro de la atmósfera. ¿Por qué? Porque la radiación solar, al chocar con el hielo del Ártico, este hielo blanquecino, blanco, se proyecta fuera del planeta. Entonces, el deshielo del Ártico evitaría ese fenómeno y además podría generar una emisión de metano que está apresado en el Ártico. Sí, estamos en un momento crítico. Sin embargo, yo creo que el activismo y la militancia y la organización desde la sociedad, movimientos sociales, en partidos con programas ecológicos, debe tener confianza en su capacidad para imponer a través de la movilización, a través de la concientización, a través de su voto, a través de su obtención de espacios de poder político, una agenda que asuma la lucha contra el cambio climático. Omar, ¿ha habido acciones a escala nacional para afrontar los efectos del cambio climático en Venezuela?
El Estado venezolano suscribió la Convención Marco sobre Cambio Climático en el mismo año 92, y esa Convención Marco fue ratificada por el Congreso Nacional en el año 94. Es decir, el Estado venezolano asumió la necesidad de combatir, de solventar el problema climático, la crisis climática, desde el año 94, hace ya 30 años. Sin embargo, el Estado venezolano no tiene una ley sobre cambio climático, no tiene una estrategia nacional sobre cambio climático y no tienen planes para adaptarse al cambio climático, ni tiene un plan de mitigación para el cambio climático. Es decir que, al menos desde el Estado, ha habido desinterés, no se le ha dado la importancia para aplicar políticas públicas a nivel nacional sobre el tema. Pero además a nivel regional, uno también lo ve en los estados, en las gobernaciones o en las municipalidades donde no hay una institucionalidad que aplique políticas que permitan adaptarse adaptarse al cambio climático o mitigar el cambio climático. ¿Qué incidencia han tenido las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el cambio climático? Bueno, a nivel mundial, las organizaciones ecologistas, movimientos sociales, el activismo ecológico, desde la sociedad civil, ha logrado visibilizar, denunciar y ha logrado conquistas, ¿no? En este marco de respuestas oportunas, eficientes a la crisis climática. Uno lo ve en los países donde el movimiento es mucho más fuerte, ¿no? Como Europa, donde ha habido políticas que al menos han permitido reducir el consumo de energía proveniente del fósil en algunas áreas, ¿no? Como por ejemplo la electrificación, que hasta ahora hay un conjunto de subsidios y de apoyo a la energía alternativa, como la eólica y la solar. En el caso venezolano no ha sido así. Hay que aceptar y reconocerlo, que nuestro activismo ecológico, nuestras organizaciones ecológicas, nuestros partidos no asumen la agenda ecológica y menos la agenda climática, y eso es una de las causas por las cuales no se lograba arrancarle al Estado políticas dirigidas a adaptarse al cambio climático y a mitigar el cambio climático. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacer? ¿Cómo articular horizontes, enfoques y herramientas para proponer transformaciones posibles? ¿Cómo llevar adelante modelos de desarrollo alternativo sin que termine siendo más de lo mismo? La comunidad científica y organizaciones socioambientales alrededor del mundo vienen pensando en alternativas concretas. Kate Raworth, profesora de Oxford y Cambridge, es una de ellas, desarrollando el modelo de economía de la rosca, cuyas premisas plantean transitar hacia el mayor bienestar humano con vida digna y oportunidades para todos, mientras paralelamente se salvaguarda la integridad de los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra. Esto implica reconocer que existen límites ecológicos cuando se piensa en crecimiento sin fin. Por lo tanto, lo que se busca es la satisfacción de las necesidades humanas respetando esos límites. El enfoque de la rosca, en palabras de Raworth, vendría a ser una brújula concisa, desde la necesidad de volcar esfuerzos hacia la transformación de los patrones de producción y consumo mundial. Pero también es aplicable a escala menor, como países, estados, ciudades y localidades, así como otras instancias, empresas e instituciones para lograr novedosas experiencias y cambios en la producción, la distribución y el consumo que puedan contribuir concretamente a la recuperación y el resguardo de procesos ecosistémicos. ¿Y por qué se llama rosca a este enfoque? Raworth ideó mostrar este equilibrio más que necesario entre el bienestar humano y el equilibrio ecosistémico a través de la figura de una dona, sí, de esa masa redonda, esponjosa, dulce y con un agujero en el centro. Ha sido una manera de Raworth que ha usado desde una imagen sencilla para insistir en la necesidad de pensar de otra manera la economía.
La humanidad pertenece y depende, para su sobrevivencia, de la naturaleza. En ella, nada crece ilimitadamente, por lo que es urgente un reacomodo de los modelos económicos donde se respete esta premisa. Visualicemos la forma de una dona. El contenido o masa circular de esa dona es el espacio seguro y de bienestar humano, y también seguro para la naturaleza. Lo que está por fuera de la circunferencia más amplia de la dona y también hacia adentro del círculo interior son los límites que han sido traspasados y que por lo tanto ya no muestran indicadores sinónimos de una realidad socioambiental justa y sostenible. Todo lo que está por fuera de la dona, todo lo que no comprende la masa, representa las carencias de bienestar humano o los excesos que significan la explotación de una naturaleza ya agotada o degradada. Podemos imaginar que dentro de la masa de ambas circunferencias, tanto la pequeña como la más amplia que recrea esa dona, está esa zona habitable y en armonía, donde todo el mundo satisfaga sus necesidades básicas, mientras que los recursos del planeta son utilizados de forma sostenible. Una consecuencia sería que nuestros modelos de desarrollo e instituciones deberían estar basados en economías regenerativas y distributivas. Nos referimos, por ejemplo, a eso que llaman la economía circular, o a la bioeconomía, o a la economía ecológica, por nombrar algunas de estas propuestas o enfoques. Esta economía que propone Radworth está integrada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y posee los 7 siguientes principios fundamentales. Adopta la principal meta del siglo XXI, que es satisfacer las necesidades fundamentales de todas las personas dentro de los límites ecosistémicos. Plantea la central importancia de la interconexión entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Fomenta valores intrínsecos de la naturaleza humana, como la colaboración mutua. Diseña para distribuir, es decir, crear una economía que distribuya la riqueza y los recursos de manera justa. Crea para regenerar, diseñando una economía que regenere los recursos naturales y los ecosistemas. Reconoce que el crecimiento no es necesariamente una medida del éxito económico. Según la imagen del enfoque de la rosca de Radworth, en la dimensión humana se encuentran temas como la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda, a la energía, a la educación, a la alimentación, a la paz y la justicia, entre otros derechos que tenemos como seres humanos. Vinculado con los límites planetarios que no debemos traspasar más, están contenidas acciones como detener la acidificación de los océanos o las que tienen que ver con lograr preservar las fuentes de agua dulce o el techo ecológico que supone la pérdida de biodiversidad, o las acciones para disminuir las causas y efectos del cambio climático. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, yeah, 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 yeah. Tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuche. Otro tema fundamental para la transformación social ecológica está directamente relacionado con el papel y el funcionamiento democrático de las instituciones. De eso queremos hablar con Antulio Rosales, politólogo venezolano, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de York en Toronto, Canadá, e investigador en temas de extracción de recursos naturales y democracia, con énfasis especial en el caso venezolano.
Antulio, ¿qué relación podemos encontrar en la caracterización del actual orden y funcionamiento institucional venezolano y su modelo extractivista? Yo creo que hay una relación indudable y estrecha entre el orden actual y funcionamiento institucional venezolano y el modelo extractivista del Estado y sociedad venezolana. Es importante aquí caracterizar este orden y funcionamiento institucional venezolano en particular porque ha sufrido importantes transformaciones en los últimos años. Es importante caracterizarlo como un orden institucional depredador y profundamente autoritario, donde no existen balanzas de poder, no existe pluralidad real en la práctica dentro de las instituciones, sino que las instituciones responden básicamente al interés prioritario de sobrevivencia política de la élite que controla las instituciones. Es decir, las instituciones se han transformado en espacios para la perpetuación del poder de ciertos individuos. Y esa perpetuación no solamente es una perpetuación de orden político, pero también de orden económico. Entonces las instituciones que deben responder a los intereses de la sociedad responden en cambio a los intereses de estos grupos y por ende no tienen ningún tipo de limitaciones, obstáculos al ejercicio de ese poder, obstáculos de tipo social, ni de tipo ambiental, ni de respeto a la preservación de los recursos naturales, etc. Y por lo tanto, el modelo mismo extractivista ha sufrido transformaciones importantes. Uno de ellos, yo diría que el más importante, es que históricamente la institucionalidad venezolana había operado alrededor, por supuesto, de la extracción de petróleo como un pilar fundamental de su economía política. Y para poder llevar a cabo esa extracción y para poder últimamente maximizar la extracción de rentas, se necesitaba de ciertas inversiones que se llevaban a cabo por vía de o empresas transnacionales o de la principal empresa petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela, para el mantenimiento de la industria. Y luego el Estado era un ente regulador que lo que hacía era regular el funcionamiento de esa industria, de las múltiples empresas que operaban, o de la empresa petrolera venezolana cuando era un monopolio. Y en ese caso el ente regulador extraía regalías, impuestos, etcétera, que luego redistribuía con principios de orden determinados por el Parlamento Nacional, por los principios de la presidencia, etc. Esa dinámica fue trastocada en los últimos años, en los que ya el orden depredador y rapaz de la élite política básicamente socavó la posibilidad de seguir invirtiendo en la industria, destruyó la posibilidad de mantener la extracción viva a niveles como históricamente se habían mantenido, y se redujo al mínimo. Por ende, el modelo extractivista de alguna forma sufrió una diversificación en primer momento accidentada, porque la sociedad misma, producto de la gran crisis que vivió el país, salió a extraer minerales en el sureste del país. Pero luego, en la retaguardia, el Estado salió a acompañar, primero con grupos institucionales de las Fuerzas Armadas, luego de grupos regionales y empresas básicas, y luego el entramado entero del Estado un poco acompañar ese proceso un poco desordenado y en cierta forma informal y en otras incluso ilegal, a expandir ese modelo extractivista. Pero luego es importante luego retomar cómo comencé la respuesta, y es porque el entramado institucional responde, en resumidas cuentas, al interés de preservación de la élite política. Entonces, esa forma de extracción se ha llevado a cabo en esa misma clave, ¿no? En una clave de no de rendición de cuentas, no de extracción de maximización de rentas para el beneficio de la sociedad, sino para un pequeño sálvese quien pueda de aguas abajo, y desde el punto de vista institucional para que redunde en el sostenimiento de estos grupos políticos. ¿Qué tan importantes son las instituciones democráticas en un proyecto de transformación nacional en clave social ecológica? La institucionalidad es fundamental para llevar a cabo una transformación en clave socioecológica. Yo diría que debemos rescatar ciertos elementos, ciertos rasgos de una institucionalidad que pueda llevar a cabo ese tipo de transformación.
En primer lugar, una institucionalidad democrática, es decir, pluralista, donde existan respeto a la diversidad, donde puedan convivir distintas formas de opinión y grupos sociales en las instituciones, pero no solamente que coexistan, sino que la forma en la que se gestionen las diferencias, los conflictos, sean mecanismos institucionales y normas acordadas entre todos, y normas en las cuales todos o casi todos al menos puedan estar de acuerdo en que son normas aceptables. Es decir, una institucionalidad en la que exista un parlamento que controle el ejecutivo, en la que además coexistan grupos políticos diversos, un Tribunal Supremo de Justicia que sujete a las demás instituciones a las leyes y a la Constitución, pero que además las instituciones aguas abajo que de allí emerjan sean capaces de ser receptivas a las demandas de comunidades, a las demandas de grupos sociales marginados, etc. Es decir, que se alimenten de las necesidades sociales y que lleven luego de abajo hacia arriba esas demandas a las instituciones, y que esas instituciones sean capaces de responder a esas demandas, ¿no? Ese sería un principio elemental. Luego, tendría que haber dos principios básicos que rijan el funcionamiento de esas instituciones. Yo diría que al menos dos principios básicos, ¿no? Para que la transformación no sea de otro tipo, sino de tipo socioecológica. Yo diría que esos dos principios son: uno, que existen cambios irreparables en el planeta que son producto, consecuencia de la actividad humana. Es decir, el cambio climático existe y es importante. Y dentro de eso, los productores de hidrocarburos son responsables importantes, más allá, por supuesto, de la historia que tengan en el sistema mundo, más allá, por supuesto, del resultado de su construcción económica, como consecuencia de un mercado global desigual. Eso es cierto, pero esa responsabilidad sigue existiendo. Un país como Venezuela es un productor de hidrocarburos, o ha sido históricamente un productor de hidrocarburos, y no es solamente una víctima del sistema mundo, sino un protagonista y no un espectador y el cambio climático no es un debate en el cual Venezuela es un espectador, sino que debe formar parte de soluciones, de propuestas y de ideas. Otro principio importante es que las comunidades más necesitadas y más marginadas son sujetos de derechos ambientales también. Es decir, atender a las demandas de las comunidades que van desde educación, salud, agua potable, energía, etc., no puede ser hecho con el sacrificio de los hábitats en donde viven. No puede ser que se responda a ciertas demandas siempre y cuando estas comunidades sean forzadas a acceder a actividades destructivas del medio ambiente. Es decir, que no haya una cierta de chantaje extractivista o desarrollista como el que hubo muchas veces en casos como Ecuador y otros lugares, donde se diga, bueno, para construir aquí una escuela, ustedes deben aceptar, por ejemplo, que se establezca aquí una mina de carbón, ¿no? Ese tipo de principios es fundamental. Es decir, que las comunidades son sujetas de derechos ambientales, tanto como son sujetas de derechos políticos, económicos y sociales. Tal como está configurado el ordenamiento institucional venezolano, ¿es posible emprender este proyecto de transformación? Yo creo que está claro a partir de los comentarios que he hecho anteriormente, que siempre y cuando haya un entramado institucional autoritario, pero que además de autoritario es rapaz y depredador, sería imposible llevar a cabo una transformación de tipo socioecológica. Siempre y cuando las instituciones estén operando en función de los intereses de quienes las controlan y no en función de los intereses de la sociedad y el medio ambiente, pues una transformación de este tipo sería imposible, ¿no? Yo creo que es importante rescatar que esas transformaciones institucionales deben ser democráticas, deben además dar respuesta a las comunidades más necesitadas y deben además responder a otros principios. Uno, el reconocimiento del cambio climático como un problema urgente, global, en el que Venezuela forma parte y debe dar respuestas junto con otros actores, pero además que Venezuela tiene comunidades necesitadas que son sujetos también de derechos ambientales, y hay comunidades, por ejemplo, como las comunidades indígenas, cuyas tierras deben ser demarcadas, que eso es un derecho constitucional que les pertenece, y quienes además deben tener consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier actividad que se pretenda llevar a cabo en esas tierras.
Es decir, esos son principios fundamentales de una orden institucional que pueda llevar a cabo una transformación de orden socioecológica. Mucho por hacer, ¿verdad? Es tiempo de seguir reflexionando, activándose y proponiendo en medio de los desafíos que nos plantea nuestra época. Esperemos que este tercer episodio, que ha enfatizado la importancia de pensar alternativas al desarrollo, les haya sido útil y con la información suficiente para capturar su interés y convertirlo en causa común. En la próxima y última entrega seguiremos hablando de propuestas, caminos alternativos y necesarios que se vienen desarrollando a escala local para transformar las condiciones de vida de las personas y rehabilitar y mantener el medio ambiente a escala local. Que no se apague el interés y el compromiso por la vida. Hasta el próximo episodio. 11, 10, 9, ignition sequence start. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Podcast Fest Venezuela, sonidos para la transformación. Gracias por llegar hasta el final y recuerda que en Podcast Fest Latina puedes encontrar contenidos sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a aliarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.